Familia de Dios, si puede tomar su asiento en esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 30. Y le voy a pedir a Meili que me haga un favor una vez más y me ponga la Biblia para aquellos que no han tenido la oportunidad de escanear el código de barras, ¿verdad? Ahí estamos poniendo las notas de los servicios, de los sermones que se están haciendo aquí los domingos. O estamos poniendo ahí las notas por medio de la iglesia. Nos puede buscar ahí en la aplicación de YouVersion. Puede buscar la iglesia Camino de Fe, y en la página de información de la iglesia va a encontrar las notas de la semana. De igual manera también puede ir a nuestra página, a la página de twinoxag.org, y hay un espacio, hay una pestaña para la iglesia Camino de Fe, donde también vamos a estar publicando las notas junto con los servicios semanales. Pues si ya tiene su Biblia ahí, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, y quiero que ponga atención en el versículo 6, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Pues familia de Dios, antes de entrar un poquito más profundo a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, solamente quiero poner un poquito de contexto a lo que estamos leyendo en este libro, en esta parte de la Biblia, en lo que es el primer libro de Samuel, ya que tiene dos tomas, primero y segundo de Samuel. Y el libro de Samuel está lleno de mucha historia. Realmente hay historia muy importante, historia que aún nos ayuda a extraer principios bíblicos para nosotros mismos poder aplicar a nuestra vida en esta época. Y si fuéramos a dar un resumen del libro de Samuel, tendríamos que empezar y haciendo mención cómo comienza el libro de Samuel. Comienza con una mujer de nombre Ana, que era estéril y no podía tener hijos. Y vemos su historia, como nos cuenta el primer libro de Samuel, cómo ella derramaba sus lágrimas en el altar del Señor, pidiéndole a Dios que bendijera su vientre con un hijo. Vemos que la vida de esta mujer también la fastidiaba otras mujeres que tenía su esposo Alcana, ya que se burlaban de ella porque ella no podía concebir. Era tanto el fastidio y era tanta la decepción que había en Ana, que a veces nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido la vida de Ana? ¿Cómo hubiéramos usted y yo reaccionado si hubiéramos estado pasando por la situación que ella estaba pasando? Mas sin embargo ella llevó todos sus problemas, llevó todo esto que le estaba agobiando y lo llevó al mejor lugar donde ella lo pudo llevar, y lo llevó al altar de Dios.
¿Cuántos saben que usted y yo podemos traer nuestras aflicciones y nuestros problemas y con todo lo que batallamos día tras día a este lugar y derramar nuestras lágrimas delante de Dios? Dios sigue escuchando, familia de Dios, nuestro llanto. Él sigue escuchando nuestro clamor. Él sigue escuchando nuestra voz. Él sabe por lo que usted está pasando, y así como escuchaba a Ana, también nos escucha a usted y a mí. Y así como es Dios de poderoso, así como es Dios de asombroso, así como es Dios de bueno y bondadoso, le concibió la petición de su oración a Ana, y su vientre fue fructífero. Y ella tuvo un muchachito de nombre Samuel. Por eso nosotros aquí tenemos este récord histórico de estos libros que estamos leyendo el día de hoy. Pero Samuel tuvo una historia peculiar, porque su mamá lo puso al servicio de Dios, ¿verdad? Lo dejó desde temprana edad allí en el templo bajo la supervisión del sacerdote que estaba ahí. Y Samuel fue una persona que completamente se dedicó al servicio de nuestro Señor. Pudiéramos ahí parar un momento y empezar a enseñar otra enseñanza acerca de cómo usted y yo como padres tenemos una responsabilidad como hijos e hijas de Dios de instruir a cada uno de nuestros hijos en el camino de Dios, ¿verdad? No hay mejor camino que nuestros hijos puedan tomar que el camino de Dios. Cuando nosotros decimos: Señor, yo no sé qué vaya a hacer de mi hijo, pero el día de hoy yo lo pongo en tus manos, yo la pongo en tus manos, cumple tu voluntad en ella. Créame, hermano, mi hermana que me está escuchando, que Dios va a cumplir el propósito perfecto por el cual creó a cada uno de nuestros hijos. Creció Samuel, tuvo dos muchachos también, Samuel, que estaban ahí en el templo sirviendo también. Y miramos que los hijos de Samuel no tenían el mismo corazón que el padre, no tenían la misma entrega a las cosas de Dios igual que su padre, y empezaron a hacer cosas desordenadas. El Señor no permitió que siguiera esto y tuvo que tratar con ellos muy severamente. Y ahí podemos entrar, ¿verdad?, en otra enseñanza y hablar acerca de que las cosas de Dios se deben de tratar con seriedad, mi familia de Dios. De que usted y yo, cuando nos entregamos al Señor, no debemos de ser como dice Santiago en su libro, no debemos de ser como esas personas que divagan en sus pensamientos y que son de doble ánimos. O estamos usted y yo calientes por las cosas de Dios, o vamos a estar fríos. Pero yo el día de hoy le animo a que se mantenga cada uno de nosotros que estamos aquí, calientes por las cosas de Dios, sin pesar de lo que vaya a ocurrir en nuestras vidas, que usted y yo nos podamos entregar plenamente y completamente a Dios. Si no, van a tener consecuencias severas. Y es lo que miramos en la vida de los hijos de Samuel, de que a causa de que el pueblo miraba el desorden que había en estas personas, en estos muchachitos, ellos empezaron a decirle y a exigirle a Samuel que hablara y tuviera una conversación con Dios para que les diera un rey como el resto de las naciones. Imagínese el dilema en el cual se encontraría Samuel cuando llegan todas estas personas, cuando llega el pueblo de Dios y le empieza a apuntar y le empieza a decir: por la culpa de tus hijos, por la culpa de estos muchachos, nosotros no queremos ser diferentes al resto de las naciones, sino queremos ser igual al resto de ellas. Clama a Dios para que nos dé un rey. Pudiéramos detenernos ahí y seguir en otra enseñanza y hablar acerca de que la mejor autoridad que usted y yo
tenemos en nuestra vida no proviene de un gobierno de hombres, sino proviene de la autoridad y del gobierno celestial, donde Dios gobierne nuestras vidas, donde Dios gobierne los asuntos de nuestra vida. Ellos estaban bajo el mejor gobierno en sus vidas, pero al ver a estos muchachos, ellos decidieron irse por otro rumbo. Y es cuando el Señor escucha la queja de cada uno de ellos y les da un rey. Y su nombre es Saúl. Y ahora llega Saúl a la historia, el primer rey de Israel. Nos dice la palabra de Dios que era una persona atractiva, que era una persona alta, que era una persona que le llevaba un mínimo de un codo a aquellos que estaban a su alrededor. Entonces era una persona de muy buena apariencia. Y comenzó bien Saúl, comenzó su reinado haciendo la voluntad de Dios. Pero llegó un momento donde él se empezó a desviar y se empezó a inflar y empezó a ponerle mucha salsa o mucha crema a sus tacos. Y fue cuando empezó a tornar las cosas, fue cuando empezaron a verse un poquito más difíciles. Y fue cuando Dios empezó a obrar y empezó a buscar una persona conforme al corazón de él. Y vemos al profeta Samuel que se acerca a la casa donde estaba David y buscando a la persona que iba él a ungir por parte de Dios para que fuera el siguiente rey. Comenzó con uno y no era ese, y comenzó con el que seguía y tampoco era ese, y le siguió otras 5 veces más y no era ninguno de los 7 que estaban ahí. Y le dice: ¿no tendrás otro hijo por ahí? Y ni su propio padre creía en la habilidad de David. Decía: pero aquí están, ¿verdad? Aquí tengo lo mejor de lo mejor. Aquí están los muchachones más agradables. Aquí están los más guapos. Aquí están los más inteligentes. Aquí están los guerreros, los fuertes, los que todo lo saben. Le dice: pues el Señor no ha mirado agrado en ninguno de ellos. Debe de haber uno más, si no, no me hubiera enviado aquí el Señor. Y pudiéramos ahí parar y hablar un poquito acerca de cómo Dios no es impresionado por la apariencia del hombre ni de la mujer. Dios no se fija en el traje, Dios no se fija en los zapatos Gucci, Dios no se fija en la bolsa de $1,000. Dios se enfoca en el corazón del hombre y la mujer. Porque al final del día, como dice ese dicho, aunque el mono se vista de cera, mono se queda, ¿verdad? Entonces las personas se pueden vestir muy bonito, se pueden hacer peinados muy elegantes, se pueden pintar el pelo de diferentes colores, se pueden poner todos los aretes y todas las joyas que tengan en su closet, pero si su corazón no está bien delante de Dios, no va a significar mucho. Entonces llegamos ahora a la historia de Israel, que está el rey un rey ya puesto, su nombre es Saúl. Y ahora Samuel había ungido a otro rey, al pequeño David. Entonces hay 2 personas, ¿verdad?, que están ahí para tomar el trono. Uno ya está y el otro está profetizado, el otro está ungido para tomar ese lugar. Y es como llegamos a Primera de Samuel capítulo 30 y vemos la historia de David. Vemos que David está de regreso a no a su casa, pero al lugar donde estaba habitando en esta parte de la historia. Y él regresa, familia de Dios, y ve que hay una gran tormenta. En ese momento habían entrado los amalecitas y habían tomado cautivos a todas las personas que se encontraban ahí. Y lo que nos tenemos que preguntar el día de hoy es: ¿qué habrá pasado antes de haber llegado a este punto de la historia? ¿Qué fue lo que causó
esta guerra, porque al final de todo los amalecitas se me fue la palabra, eran personas que estaban relacionadas, que eran familiares de los israelitas, que eran la generación de Esaú. Entonces eran primos, eran primos lejanos, varias generaciones, pero sin embargo había esa relación familiar entre ellos. Entonces los amalecitas y los israelitas tienen pleito desde hace mucho tiempo, y ahorita se me vino a mente ese corrido y no recuerdo el nombre de las familias en español, pero a lo mejor usted se va a recordar, ¿verdad? El pleito de estas dos personas en este rancho que no se querían. No sé si unos eran los Pérez y los otros eran García, ya ni recuerdo cuál era el nombre, pero tenían un pleito, ¿verdad? Que sí, entre familia. A lo mejor usted conoce a alguien de donde usted es que también tiene pleito así. Pues así era entre los israelitas y los amalecitas, ya que ellos, cuando habían salido de Egipto y iban saliendo de Egipto, estas personas, los amalecitas, les empezaron a echar broma. Y fue una de las cosas que Dios dijo en ese momento, que Él iba a tratar con ellos personalmente, porque no habían acudido al rescate de ellos, sino al contrario, habían burlado y habían tomado un tiempo para atacarlos, aun cuando ellos estaban saliendo de Egipto. Llegamos al capítulo 27 de Primera de Samuel. Si me puede acompañar, solamente para ponerle un poquito de trasfondo a lo que estamos leyendo en Primera de Samuel capítulo 30. Y solo quería poner un poquito de contexto a lo que estaba sucediendo. Sabemos que David había sido ungido para ser rey. Está Saúl como rey. Y una de las cosas que Saúl estaba haciendo, le estaba haciendo la vida difícil a David cuando se llegó a enterar de que Dios había ungido a su sucesor, de que Dios había ungido a una persona. Él estaba tan afanado en saber y conocer quién era la persona que Dios había ungido. Y no solamente él quería saber esto, pero él quería tratar con esta persona, aniquilando y tomando su vida. Entonces llegamos al capítulo 27 de Primera de Samuel, y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por las manos ¿de quién? De Saúl. Dice: nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra ¿de quién? De los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no se ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Dice el versículo 2: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Anioam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no le buscó más. Y David dijo a Aquís, que es el rey de los filisteos: si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Entonces David le está pidiendo al rey de los filisteos que le dé espacio en alguna de las ciudades que hay por ahí. Y mire lo que conteste, y quiero que anote esto, que ponga atención. Dice: y Aquís le dio aquel día la ciudad ¿de qué? De Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto? 1 año y 4 meses. Entonces estuvo 16 meses David allí habitando dentro de la tierra de los filisteos. Y ahora note el versículo 8, bien importante. Dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas
los Jezritas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Entonces ahí podemos ver un poquito mejor, porque hay pleito, ¿verdad? Porque en el capítulo 30 miramos que entraron los amalecitas y empezaron a hacer un desorden ahí donde estaba habitando. Y nosotros, si nada más nos quedáramos en el capítulo 30, miraríamos que entraron los amalecitas de repente así a invadir esta tierra. Pero miramos en el capítulo 27, donde acabamos de leer, del versículo 6 en adelante, que el rey de los filisteos le dio una tierra a David, y la tierra que le dio fue la tierra de Ziklag. Y en esta tierra, en la tierra donde él ahora se encontraba, donde David se encontraba, porque había estado huyendo, se encontraban tres grupos de personas, y uno de ellos eran los amalecitas, y estas personas era el hogar de ellos. Entonces miramos que David y el grupo de personas que le acompañaban, los 600 personas que estaban con él, iban por esta parte del mundo y hacían sus inquisiciones. Algunas otras traducciones dice que iban hacia estos lugares para tomar motín, para tomar las cosas de las personas. Entonces imagínense lo que David estaba causando en ese momento. Él había entrado a este lugar como un forastero, como un extranjero, y se encontraba ahora yendo a estos lugares y los estaba saqueando y estaba tomando cosas de estos lugares. ¿Cómo se sentiría usted si alguien entrara a su casa y se tratara de llevar sus cosas? Usted le diría, sí, mira, si quieres llévate también el microondas, ¿verdad? Mira, de una vez ya que te estás llevando todo, llévate la televisión. Y ya que vayan por allá a media cuadra, espérate que se te olvidó, llévate también el perrito. No, ¿verdad que no? Yo creo que ninguno de nosotros diríamos algo así, ¿verdad que no? Entonces ya comprende por qué los amalecitas estaban un poquito, solamente un pelito, ¿verdad? Bravos con David y con los israelitas, porque ellos habían tomado este tiempo donde David había entrado en sus tierras, ¿verdad? Y habían saqueado las tierras. Ahora se encontraba, si vamos por el resto de los capítulos que le siguen, después del 27, entramos en el 28 y el 29, y nos empieza a decir y a narrar la historia de que iban a entrar en guerra Saúl contra los filisteos. Y es cuando empieza a inquirir el rey Saúl con esta persona, con esta vidente que llama al profeta Samuel después de la muerte. Pero empezamos a ver ahí la destrucción y el final de los días de la vida de Saúl. Y es cuando llegamos al capítulo 29, donde vemos que dentro de esta batalla que hay entre los filisteos y los israelitas, donde pierde Israel, donde pierde su vida el rey Saúl, donde pierde la vida a los hijos de Saúl, que aún había entrado David para tomar parte del ejército filisteo, pero los filisteos lo miraron y dijeron, no, este no es de nuestro bando, este es un extranjero, este es un forastero, este no es de los nuestros. Y la palabra de Dios nos dice que estas personas se habían enojado con David, empezando desde el versículo 3 en el capítulo 29 hasta el versículo 7, y lo despidieron a David para que no los acompañara en esta campaña militar. Y es como llegamos al capítulo 30 y podemos ver primeramente en la vida de David, y es a lo que quiero llegar el día de hoy, familia de Dios. En la vida de David podemos ver que él había tenido retos y retos y retos por una gran parte de su vida.
podemos ver que una tormenta se había estado formando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que así son las tormentas en nuestra vida? Que las tormentas de repente se van formando por varios tiempos, y en un momento perfecto es cuando llegan inesperadamente. Nosotros no nos las esperábamos, nosotros no contábamos que iba a suceder eso en nuestra vida, y de repente ya nos vemos en el ojo del huracán. Y así estaba David. David estaba siendo perseguido por Saúl. David había sido ungido, ¿verdad? Él no lo buscaba, pero Dios lo ungió a él por medio del profeta Samuel para ser rey. Y el rey Saúl lo perseguía porque lo quería matar. Entonces imagínese el temor que había en la vida de David por su vida. Él quería estar vivo. Él, me imagino que como varios de nosotros, quería formar una familia, quería tomar parte y quería estar presente en la vida de su familia. Y escuchaba que el hombre más poderoso de Israel, Saúl, lo estaba siguiendo para darle muerte. Yo no sé cómo se sentiría usted, mi hermano, mi hermana, pero yo me sentiría atemorizado en ese momento. Y vemos no solamente eso, pero él huye y se hace amigos de los filisteos, y está ahora ya lejos, huyendo de la presencia del rey Saúl. Y de repente se encuentra en una situación donde está haciendo un caos por 1 año y 4 meses, saqueando ciudades, tomando motines, tomando cosas que no le pertenecen a él. Y de repente llega de vuelta al lugar donde él está en ese momento, y ve a las personas que están ahí con él en esa ciudad, y sus mujeres habían sido tomadas, sus hijos habían sido tomados, todo lo que había en esta ciudad había sido tomado. Y yo no sé usted cómo hubiera reaccionado, pero si usted está viendo todo esto, de repente, ¿a quién va a apuntar? Le va a decir: David, te dije, ¿verdad?, que no nos metiéramos con los amalecitas. Te dije. A lo mejor más de uno se levantó en ese momento diciendo: te dije que no te metieras con ellos, te dije que no fuéramos ahí, te dije que no tomáramos eso. Entonces no solamente está bravo Saúl, no solamente está siendo rechazado por los filisteos porque ya no lo quieren ahí con él, ahora llega a su propio pueblo, y su propio pueblo lo rechazan. No solamente lo rechazan, pero lo culpan por la desgracia por la que se encuentran. Familia de Dios, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido como que a veces nos llueve sobre mojado? No sé si es una expresión muy mexicana esa, o si me entienda, ¿verdad? Pero es una expresión que se utiliza para describir cuando ya sabe que está pasando por un montonal de cosas, y de repente llega algo más. Llega la emergencia, llega la situación espontánea. Usted sabe que la situación en el trabajo está dura y sopas perico, ¿verdad que sí? De repente se le pone un compañero bravo en el trabajo, se pone el jefe bravo en el trabajo. Usted sabe que la situación económica está dura y sopas perico. De repente se nos descompone el carro, y no son las llantas, ¿verdad que no? A veces es el motor y cosas más serias que requieren $3,000, $4,000, y dice usted: ¿de dónde voy a sacar todo este dineral? Usted ya se siente un poquito enfermo, va al doctor y sopas, ¿verdad que sí? Nos salen con los resultados o el diagnóstico negativo. ¿A cuántos de aquí le ha pasado una situación así similar? ¿O soy el único que dice: ay, Señor? Y a veces dicen, ¿verdad que sí? Y llegan y tratan de consolarnos y nos dicen: pero es que el Señor le da las mejores batallas a sus mejores soldados. Y usted que dice: no, pues yo ni a soldado llego, ¿verdad? Señor, ¿por qué me estás dando esta batalla a mí? Yo no soy uno de tus soldados, mejor pásasela a mi vecino, ¿verdad? Mejor pásasela a mi vecina. Y es que, familia de Dios, todos aquí vamos a pasar por situaciones y momentos difíciles. Y a lo que quiero llegar el día de hoy, antes de irnos a casita, le quiero dejar este principio
que va a ser de bendición a cada uno de nosotros. Estamos llevando una serie de mensajes que nos recuerdan que usted y yo, Dios nos ha llamado a vivir una vida de bendición realmente. Hemos mirado algunos principios las últimas semanas y el día de hoy le quiero recordar de un principio que trae bendición a nuestras vidas, y una de las cosas que Dios utiliza para bendecir su vida y mi vida son las tormentas de esta vida. Dios puede bendecirnos a usted y a mí aún en medio de esas tormentas de nuestras vidas. Dios tiene el poder y la capacidad de tornar esa tormenta en su mayor triunfo en la vida. ¿Cuántos de aquí conocen este versículo que encontramos en Romanos 8:28? Uno de mis versículos favoritos, pero me dice ahí en Romanos 8:28, es más, vamos a leerlo, vamos a buscarlo ahí rápidamente, porque no lo quiero leer, no lo quiero el día de hoy decirlo y que me salga mal. Es un versículo ancla a mi vida. Aun cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, por momentos duros, cuando estoy pasando por las tormentas de esta vida, Romanos 8:28 es un fundamento bíblico, es un versículo ancla a mi vida que yo puedo voltear ahí y verlo y ser animado. Y dice allí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma y aún bendiciéndonos a nosotros, a usted y a mí en la bella ciudad de Bridgeport el día de hoy, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Hago esta pregunta aquí el día de hoy: ¿hay alguien que ame a Dios aquí el día de hoy? ¿Hay alguien que siga amando a Dios el día de hoy? Entonces, si usted ama a Dios, este versículo aplica para usted. Mire, y sabemos que los que aman a Dios, algunas de las cosas le van a ayudar a bien. ¿Dice así? No, ¿verdad que no? Dice, puede ser que algunas de las cosas le ayuden a bien. No, ¿verdad que no? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esa situación en mi trabajo me ayuda para mi bien. Esa situación con el doctor me va a ayudar para bien. Esa situación familiar me va a ayudar para bien. Esa situación económica me va a ayudar para bien. Familia de Dios, si hay alguien que puede convertir la tormenta de nuestra vida en un triunfo, es Dios. Y esa promesa es para usted y para mí. Si usted y yo le amamos a Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Familia de Dios, este gran principio y esta gran verdad es para usted y para mí el día de hoy, que no importa por lo que estemos pasando el día de hoy, no importa qué tan grande sea la tormenta, no importa cuántos truenos traiga la tormenta, no importa cuántos relámpagos traiga la tormenta, al fin del día yo sé quién está conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado, y Él, así como le dio al pueblo de Israel la salida de Egipto, así de la misma manera a usted y a mí también nos va a dar la salida el día de hoy. Y esto es a lo que quiero que lleguemos el día de hoy, familia de Dios. Recordar el día de hoy que Dios va a poner un límite en todas nuestras adversidades. No nos vamos a estar ahogando todo el tiempo. No vamos a sentirnos como que nos estamos ahogando en toda ocasión. Dios tiene un límite para decir hasta aquí. Ni un minuto más, ni 5 minutos menos. Dios va a hacer que eso termine cuando Él diga. Y Él y usted y yo nos vamos a encontrar bien cuando venga ese momento. Dios utiliza las tormentas de nuestras vidas también para desarrollar carácter en cada uno de nosotros. Yo no sé de usted, pero por cada una de las pruebas que yo he pasado aún en mi vida, he mirado un aspecto diferente por parte de Dios. Yo no sabía qué era confiar en Dios, y no sabía tampoco qué era que Dios fuera mi proveedor, hasta que yo tuve que pasar por las pruebas donde mi vida requería de la provisión de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos mirado
depositado en nuestra cuenta bancaria y de repente varios de nosotros ni la queremos ver. Ahorita yo ni quiero agarrar el teléfono ni meterme a Bank of America porque tengo miedo de que tenga puros números rojos. Pero ¿sabe qué? En esos momentos yo me pongo a orar y yo pongo a confiar todo mi ser de que Dios va a traer la bendición a nuestras vidas, de que Dios va a proveer a cada una de nuestras necesidades. Entonces yo sé que aún en esos momentos duros y difíciles, donde he tenido que llorar, donde he tenido que clamar a Dios, donde he tenido que postrarme delante de Dios, donde he tenido que comerme aún hasta mi orgullo para buscar la provisión de Dios, donde he tenido que buscar el rostro de Dios, yo sé que he aprendido algo acerca de Él que antes no sabía. Entonces las pruebas en nuestras vidas van desarrollando un carácter piadoso delante de nosotros. ¿Y eso qué significa, familia de Dios? Pues eso significa de que usted se está volviendo un veterano en la fe. Volte con la persona que está allá a su lado y dígale: te estás volviendo un veterano en la fe. Pero no le diga veterano porque ya está viejito, ¿verdad? Que no, sino de que ya está agarrando experiencia, ¿verdad? De que ya está agarrando colmillo, ¿verdad? Y hay dos que tres por aquí que tienen más colmillo que otro, ¿verdad? Pero el día de hoy es a lo que quiero llegar. Cuando usted ha pasado por situaciones y momentos difíciles y usted ve a otra persona que está pasando por lo mismo, usted llega y le dice: ¿sabes qué? Va a estar bien, ¿verdad? Dios lo hizo por mí. Yo recuerdo hace 5 o 10 años que yo estaba en la misma situación. Pero te puedo decir el día de hoy que si pones toda tu confianza en el Señor, si tú llegas a poner tu confianza plena en Dios, déjalo que Él obre y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Y una de las cosas que quiero recordarle el día de hoy es que las tormentas usualmente no vienen en áreas donde usted y yo estamos batallando. Las tormentas de nuestras vidas vienen en áreas donde usted y yo nos sentimos más confiados. Son áreas donde usted decimos: no, pero ahí ya la tengo hecha. Eso ya está ahí licho, está hecho. Eso no va a pasar nada ahí. Eso está bajo control, ¿verdad? Le dice a la persona que está a su lado: estamos 100, pariente, ¿verdad? No va a pasar nada ahí. Y de repente, sopas, perico, ¿verdad? Viene la tormentota y usted dice: ¿pero qué pasó? Yo pensé que estábamos seguros, yo pensé que estaba todo bien. Familia de Dios, esto nos anima a usted y a mí a nunca bajar la guardia. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de mañana en el estudio bíblico. Le animo a que nos acompañe porque estamos hablando acerca de la armadura de Dios. Y una de las cosas que Dios está usando, que Dios está haciendo por medio de cada tormenta que usted y yo pasamos, es de que Dios últimamente nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Usted y yo estamos siendo perfeccionados. Dígale a la persona que está ahí a su lado, dele un codito y dígale: Dios me está perfeccionando. Me está perfeccionando, ¿verdad? No de que sea perfecto, pero me está perfeccionando, ¿verdad? No de que sea perfecto todavía, pero para allá vamos. Cada uno de nosotros estamos siendo perfeccionados día tras día. Usted, la persona que está viendo aquí el día de hoy, la persona que es usted el día de hoy, no es la misma persona del día de ayer, no es la misma persona de la semana pasada. Usted y yo ya hemos pasado por alguna cosita, o por 2 o por 3, que nos han hecho ser mejores personas en Cristo Jesús el día de hoy. ¿Y sabe cómo llegamos a ser usted y yo mejores personas? Por las tormentas de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Tienen una manera las tormentas de nuestras vidas de doblegar nuestro ego, de doblegar nuestro orgullo, de buscar que usted y yo tomemos una posición delante de Dios, de decirle: Señor, yo al final del día no soy absolutamente nadie, yo no tengo nada de poder, así que por eso yo clamo a ti para que tú hagas tu perfecta voluntad en mí. Pues el día de hoy le quiero recordar una vez más que Dios puede bendecir cada una de nuestras tormentas en triunfos. Dios utiliza las tormentas de nuestras vidas para bendecirlas en triunfos. Pues vamos a orar en esta tarde. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que incline su rostro y que medite en lo que hemos escuchado el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una prueba el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros
Estamos pasando por una tormenta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sofocados? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos desesperados? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como que no hay escapatoria de lo que estoy pasando el día de hoy? Le recuerdo una vez más el día de hoy que Dios puede utilizar esa tormenta en su mayor triunfo. Que Dios puede utilizar esa tormenta para bendecirle a usted y bendecir a las personas a su alrededor. Que el día de hoy Dios nos muestre su voluntad sobre nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que nos des tú la fuerza, Señor, para sobrellevar toda prueba en nuestras vidas, Señor. Te pedimos el día de hoy, Señor, que seas tú dándonos sabiduría desde lo alto. Te pedimos el día de hoy, Señor, aún que perdone nuestras fallas y nuestros errores, Señor. Te pedimos el día de hoy, Señor, que tengas tu compasión y misericordia de nuestras vidas, Señor. No queremos quedar a la mitad del camino. El día de hoy te pedimos, Señor, que obres grandemente en nuestras tormentas, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en ti, solamente en ti, Señor. Que podamos poner toda nuestra confianza en el Creador del cielo y de la tierra, y aquel que hace silenciar las tormentas de nuestras vidas con una sola palabra. El día de hoy, Señor, te pedimos, Padre, que nos llenes de tu paz, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, tengamos esta convicción en nuestro ser de que tú, Señor, estás bendiciendo a tu pueblo por medio de esa prueba, por medio de esa tribulación, por medio de esa tormenta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de Dios, pues el día de hoy vamos a quedar despedidos. Solamente les recuerdo de unas cositas que vamos a hacer esta semana. El día de mañana, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Les recuerdo que vamos a estar aquí a las 6:30. Vamos a estar tomando una vez más nuestros estudios bíblicos los lunes, y estamos hablando acerca de la oración. Les quiero recordar que esta semana es la última semana que vamos a tener el campamento de niños. El día jueves vamos a tener el viaje a la casa hogar para todos aquellos que estén disponibles y quieran acompañarnos en este viaje. Eso va a suceder el jueves por la mañana. Pues el día de hoy le quiero dar una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes. Se encuentra con nosotros nuestra hermana Nancy. Es un gusto verle. Qué gusto que está con nosotros. Ya hace varios años que no la mirábamos y siempre es un placer poderle ver aquí en la casa de Dios. Un saludo a Oscar y a la familia. No sé si están aquí también con usted, no están, pero un fuerte abrazo a cada uno de ellos, que siempre los recordamos con mucho, mucho, mucho amor. Pues el día de hoy, familia de Dios, vamos a hacer algo especial para quedar despedidos, y vamos a tomar nuestra ofrenda, ¿verdad? Y vamos a ser despedidos a la misma vez. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie para tomar la bendición de esta tarde, y también bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por lo mucho que has depositado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que lo multipliques aquí en la casa tuya, Señor, y que sea multiplicado también en nuestros hogares. Te pido, Señor Jesús, que hagas algo grande, Señor, por medio de estas ofrendas y estos diezmos que estamos depositando en tu casa el día de hoy, Señor. Te ruego, Padre, que lo multipliques, Señor, para poder seguir compartiendo tu evangelio, Señor, especialmente que este mes estamos dando a la casa hogar de niños, Señor, que sea multiplicado para bendecir a cada uno de estos bebés y estos niños que se encuentran en esta situación. En el nombre de Jesús, Señor, también te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que hagas brillar tu rostro sobre nuestras vidas, Señor, que seas tú derramando de tu misericordia y de tu gracia sobre nosotros, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos abunde en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a despedirnos los unos de los otros, y de esta manera vamos a concluir nuestro servicio de este domingo. Nos vemos el siguiente domingo, primeramente Dios, y nos vemos aquí el día de mañana también. Dios me los bendiga.